Hola, hoy vamos a explorar esa conexión tan vital, casi mágica, ¿no?, entre madre e hijo durante el embarazo. Hablamos del cordón umbilical y del líquido amniótico. Son estructuras fundamentales, el soporte vital básico, pero bueno, a veces presentan desafíos inesperados. Y justo de eso va nuestro análisis hoy. Una exploración, digamos, profunda de las anomalías del cordón umbilical y del líquido amniótico que pueden complicar un parto, lo que se conoce como distocias. Toda esta conversación, claro, se basa en fuentes médicas especializadas. Queremos entender lo esencial. El objetivo es, pues, comprender qué son estas anomalías, cómo las detectamos, qué riesgos implican y, sobre todo, cómo se manejan para buscar el mejor resultado. Bueno, vamos a desglosar esto. Empecemos con un repaso rápido del cordón umbilical. ¿Te parece? Es literalmente la línea de vida. Lo normal, lo estándar, son 2 arterias y una vena. Todo esto envuelto en esa gelatina protectora, la gelatina de Wharton, y cubierto por el amnios. Su función parece simple, pero es crítica. Llevar nutrientes y oxígeno al feto por la vena y, bueno, retirar desechos y sangre sin oxígeno por las arterias, de vuelta a la placenta. Mide normalmente entre 40 y 60 centímetros. Su vejiga y se dirigen a la placenta. La vena, que usualmente es la izquierda, viene desde la placenta hacia el hígado fetal. Y después de nacer, estas estructuras cambian, se transforman. Las arterias se cierran, forman ligamentos, lo mismo pasa con la vena. Por eso la ecografía, sobre todo en el segundo y tercer trimestre, es tan importante. Nos deja ver que todo esté, digamos, estructuralmente bien. Perfecto. Ahora, metámonos en las anomalías. Esas que no siempre causan problemas durante el parto, sino que son variaciones en la estructura misma del cordón. ¿Qué pasa cuando, digamos, las tuberías no son las estándar? Una bastante conocida es la arteria umbilical única, la AUU. Correcto. Se detecta fácil en la ecografía. Se ven solo 2 vasos en lugar de los 3 habituales. A veces se confirma al ver una sola arteria rodeando la vejiga del feto. Lo importante aquí es saber que, aunque muchas veces es un hallazgo aislado sin mayor problema, en otras ocasiones sí puede asociarse a otras anomalías congénitas o incluso a problemas cromosómicos. Por eso se vigila de cerca, se hace un seguimiento. Entendido. ¿Y existen otras variaciones en los vasos, aparte de que falte una arteria? Sí, aunque son menos comunes. Puede haber lo que llamamos hipoplasia. Esto es cuando una arteria es mucho más pequeña que la otra, más del 50% más pequeña. Esto podría indicar problemas de flujo y a veces se asocia con restricción del crecimiento fetal o con diabetes materna. Y también están las dilataciones, las varices en la vena o los aneurismas en las arterias. Son como pequeños globitos en los vasos. El riesgo aquí, aunque es raro hay que decirlo, es que se rompan. Y eso sí es muy peligroso para el feto. Vaya, eso suena delicado, sí. ¿Y qué hay de los quistes? A veces se mencionan en los informes de ecografía y generan preocupación. Cierto, los quistes. En el primer trimestre a veces aparecen pequeños quistes. Suelen ser restos embrionarios y, la verdad, la mayoría desaparecen solos sin mayor problema. Pero claro, si son múltiples o si aparecen más tarde en el embarazo o si son muy grandes, ahí sí requieren más atención. Podrían estar asociados a otras anomalías. O si son grandes, podrían comprimir los vasos del cordón y afectar el flujo de sangre al bebé. Los médicos distinguimos entre pseudoquistes, que son más comunes y suelen ser acumulación de gelatina, y los quistes verdaderos que tienen un origen embrionario. Entonces, la clave con los quistes es cuándo aparecieron y cuántos son. Y el tamaño. Exactamente. El momento, la cantidad, el tamaño. Nos dan pistas sobre su posible significado clínico. Siempre requieren seguimiento ecográfico para ver si crecen, si cambian o si hay algo más asociado. Otro punto que a veces genera dudas es dónde se inserta el cordón. Importa dónde se conecta a la placenta. Muchísimo. Es fundamental. Lo ideal, lo perfecto, es que se inserte en el centro de la placenta, bien protegido. Pero a veces se inserta en el borde, lo que llamamos inserción marginal. O, y esto es más preocupante, se inserta en las membranas amnióticas, fuera de la placenta. Eso es la inserción velamentosa. En este caso, los vasos umbilicales viajan por las membranas sin la protección de la gelatina de Wharton.
Y eso los deja como al descubierto, ¿no? Muy grave. La inserción velamentosa es una de esas cosas que buscamos activamente en la ecografía porque requiere un plan de parto muy cuidadoso. Y también hay que mencionar brevemente que problemas en la inserción en el lado del feto, en el ombligo, pueden relacionarse con defectos de la pared abdominal como el onfalocele o la gastrosquisis. Es cuando algunos órganos abdominales quedan fuera del cuerpo. Entendido. Y además de dónde se conecta, ¿importa cómo se enrolla el cordón? ¿Si da muchas vueltas sobre sí mismo? Sí, el grado de enrollamiento también tiene su importancia. Hay un índice de enrollamiento que se puede calcular en la ecografía. Fíjate que tanto la ausencia de vueltas, un cordón digamos liso o hipoenrollado, como un exceso de vueltas, un cordón hiperenrollado, se han asociado con peores resultados perinatales. Y luego están los nudos. Nudos, como un nudo de verdad de los que hacemos con una cuerda. Exacto. El nudo verdadero es raro, ¿eh? Ocurre cuando el feto, al moverse mucho dentro del útero, literalmente hace un nudo con el cordón. Si ese nudo se aprieta mucho, puede cortar el flujo sanguíneo. Es difícil de diagnosticar por ecografía, aunque a veces se ve una imagen sospechosa, como en forma de trébol. Por otro lado, están los nudos falsos, que en realidad son solo bucles o tortuosidades de los vasos. Esos no tienen ninguna implicancia clínica, no son peligrosos. Bien, creo que hemos cubierto bien las anomalías estructurales. Ahora, si te parece, vayamos a las complicaciones que surgen ya durante el trabajo de parto o el parto mismo. Las llamadas distocias funiculares. Por ejemplo, ¿qué pasa si el cordón es demasiado corto? La brevedad de cordón. Generalmente se define como menos de 35 centímetros a término, aunque algunos dicen menos de 20. Esto puede complicar el descenso del feto durante el parto. Imagina que es como una correa demasiado corta, ¿no? Puede dificultar que el bebé baje por el canal de parto. Puede causar sufrimiento fetal por la tensión o en casos muy extremos podría romperse o causar problemas con la placenta como un desprendimiento. Hay factores asociados como poca movilidad fetal previa o ciertas condiciones maternas como bajo índice de masa corporal o tabaquismo. Y la situación contraria, o al menos diferente, es la famosa circular de cordón, ¿verdad? Cuando se enrolla alrededor del cuello del bebé. Eso suena muy común. Así es. La circular de cordón es muy común. Se ve hasta en un 30% de los partos, más o menos. Generalmente es una vuelta laxa, flojita, alrededor del cuello, y no causa ningún problema. El bebé nace y simplemente se desliza el cordón por encima de la cabeza. Fácil. Pero me imagino que a veces sí puede ser un problema. Exacto. Si la circular es muy apretada, o si son varias vueltas, ahí sí puede comprimir los vasos durante las contracciones. Esto puede causar desaceleraciones en la frecuencia cardíaca del feto, lo que indica sufrimiento fetal. En casos muy raros, y si está muy apretada, podría contribuir a problemas más serios. El monitoreo fetal durante el parto nos alerta si esto está pasando. Si es una circular apretada, a veces es necesario pinzar y cortar el cordón antes de que salgan los hombros del bebé. O usar maniobras especiales, como la maniobra de Somersault, para liberar la tensión antes de sacar la cabeza. Ahora, una de las que sí suenan a verdadera urgencia obstétrica, el prolapso de cordón. Eso sí suena aterrador. Y lo es. El prolapso ocurre cuando el cordón umbilical baja por el canal de parto por delante de la presentación fetal, o sea, por delante de la cabeza o las nalgas del bebé. Especialmente después de que se rompen las membranas, la famosa rotura de fuente. Es una emergencia absoluta, porque la cabeza o el cuerpo del bebé pueden comprimir el cordón contra la pelvis de la madre, cortando de golpe el suministro de oxígeno. Es crítico. ¿Y qué tan común es? ¿Qué lo puede causar? Es poco frecuente por suerte, menos del 1% de los partos, pero la mortalidad fetal asociada puede ser alta si no se actúa de inmediato, hasta un 9%. Los factores de riesgo incluyen situaciones donde la cabeza del bebé no está bien encajada en la pelvis cuando se rompen las membranas. Por ejemplo, presentaciones de nalgas, embarazos múltiples, bebés prematuros o un exceso de líquido amniótico. Y ojo, romper las membranas artificialmente cuando la presentación fetal está alta es una causa iatrogénica importante. Se asocia hasta con el 50% de los casos de procidencia. ¿Y qué se hace? ¿Tiene que ser una actuación rapidísima? Inmediatamente. Es una carrera contra el tiempo. Si se diagnostica un prolapso, que generalmente se sospecha por una caída brusca y severa de la frecuencia cardíaca fetal después de romper membranas, y se confirma por tacto vaginal o viendo el cordón, la prioridad número 1 es aliviar la presión sobre ese cordón.
Esto implica que alguien, usualmente el médico o la matrona, introduce la mano en la vagina y eleva la cabeza o las nalgas del bebé para liberar el cordón, y no se saca la mano hasta que nazca el bebé por cesárea. Además, se coloca a la madre en posiciones especiales como Trendelenburgo, cabeza abajo o rodilla-pecho. Se puede llenar la vejiga materna con suero para elevar la presentación. Y se prepara todo para una cesárea de emergencia. El objetivo es sacar al bebé lo antes posible, idealmente en menos de 30 minutos si hay alteraciones graves del ritmo cardíaco fetal. Cada segundo cuenta. Clarísimo y muy gráfico. Dejemos el cordón por un momento y hablemos ahora de las distocias relacionadas con el otro componente, el líquido amniótico. Empecemos por la ruptura prematura de membranas, la RPM. La RPM, sí. Es cuando se rompe la bolsa de aguas antes de que comience el trabajo de parto, pero después de las 22 semanas de gestación. Es relativamente común. Afecta a un 4–18% de los partos. Y es una causa principal de partos prematuros, casi el 50%. Los factores de riesgo son variados. Infecciones como la vaginosis bacteriana, haber tenido RPM o parto prematuro antes, tener el cuello uterino corto, embarazos múltiples, polihidramnios, tabaquismo, algunos procedimientos invasivos. ¿Y cuál es el principal problema de que se rompa la bolsa antes de tiempo? Son dos, principalmente. Primero, el riesgo de infección intraamniótica, lo que llamamos corioamnionitis, porque se pierde la barrera protectora estéril. Y segundo, el riesgo de prematuridad, ya sea porque el parto se desencadena solo o porque tenemos que inducirlo antes de término. El manejo depende totalmente de la edad gestacional en la que ocurra. ¿Cómo se maneja entonces? ¿Varía mucho? Sí, varía bastante. Si ocurre ya cerca del término, digamos más de 34 semanas, generalmente se decide finalizar la gestación pronto, en menos de 24 horas, y se administran antibióticos para prevenir infecciones mientras tanto. Pero si ocurre mucho antes, por ejemplo, entre las 24 y 33 semanas, y no hay signos de infección ni de sufrimiento fetal, se intenta un manejo conservador o expectante. Esto implica hospitalización, reposo, antibióticos para prolongar el embarazo y prevenir infección, y muy importante, corticoides para ayudar a madurar los pulmones del feto. Se vigila muy de cerca a la madre y al bebé, buscando ganar tiempo para que el feto madure más, pero siempre listos para actuar si aparece infección o algún problema fetal. Entendido. Manejo complejo según el momento. Ahora, los problemas con la cantidad de líquido. ¿Qué pasa si hay muy poco? El oligohidramnios. El oligohidramnios o oligoamnios significa eso, que hay una cantidad reducida de líquido amniótico. Se detecta por ecografía, midiendo el índice de líquido amniótico ILA, que debe ser menor o igual a 5 centímetros, o viendo si la bolsa mayor de líquido mide menos de 2 centímetros. Las causas pueden ser variadas. Si aparece temprano, puede deberse a problemas en los riñones fetales, que son los que producen la mayor parte del líquido en la segunda mitad del embarazo, o a una insuficiencia placentaria. Si aparece más tarde, puede ser por una ruptura de membranas que pasó desapercibida, un embarazo que se pasa de fecha, postérmino, preeclampsia o el uso de ciertos medicamentos por la madre. ¿Y por qué es malo tener poco líquido? ¿Qué riesgos implica? Bueno, el líquido amniótico funciona como un amortiguador y permite el movimiento fetal. Si hay muy poco, el feto tiene menos espacio, lo que puede llevar a deformidades si es muy temprano y severo. Además, el cordón umbilical puede comprimirse más fácilmente durante las contracciones, causando sufrimiento fetal. Y si el oligohidramnios es severo y ocurre temprano, puede afectar el desarrollo de los pulmones del feto, causando hipoplasia pulmonar. El manejo implica buscar la causa, descartar una RPM, vigilar muy de cerca el bienestar fetal con ecografías y monitorizaciones, y a menudo decidir finalizar el embarazo si hay signos de compromiso fetal o si se llega a término. ¿Y en el otro extremo? ¿Demasiado líquido? ¿El polihidramnios? O hidramnios es un exceso de líquido amniótico. También se diagnostica por ecografía, con un ILA mayor o igual a 25 centímetros o una bolsa mayor de 8 centímetros. No es tan común como el oligohidramnios. Afecta a un 1–2% de los embarazos. A veces, hasta en un 70% de los casos, no se encuentra una causa clara. Es idiopático.
pero frecuentemente se asocia a diabetes materna mal controlada o a problemas fetales que dificulten que el bebé trague líquido, como ciertas malformaciones digestivas, atresia esofágica o duodenal, o neurológicas, anencefalia, o también en embarazos múltiples. ¿Qué riesgos implica tener demasiado líquido? Parece menos intuitivo que tener poco. Pues sí, pero también tiene sus riesgos. Un útero muy distendido por el exceso de líquido aumenta el riesgo de parto prematuro, porque el útero está irritado. También aumenta el riesgo de ruptura prematura de membranas. Además, el bebé tiene tanto espacio que puede colocarse en posiciones anómalas, como de nalgas o transverso, lo que complica el parto. Si se rompe la bolsa de golpe, hay más riesgo de prolapso de cordón. Y después del parto, la madre tiene más riesgo de atonía uterina, es decir, que el útero no se contraiga bien, lo que causa hemorragia. ¿Y se puede hacer algo para reducir ese exceso de líquido? El manejo se centra primero en controlar la causa si es posible, como ajustar el tratamiento de la diabetes. Se realiza una vigilancia fetal muy estricta con ecografías y pruebas de bienestar fetal frecuentes. En casos severos, sobre todo si la madre tiene dificultad para respirar por la presión del útero, se puede realizar una amniocentesis evacuadora, que llamamos amniorreducción. Se extrae una cantidad controlada de líquido, unos 500-800 cc, para aliviar la presión. A veces, también se usan medicamentos como la indometacina, que reduce la producción de orina fetal, pero hay que usarla con precaución, generalmente antes de las 32-34 semanas, por el riesgo de que cierre prematuramente el ducto arterioso del feto. Se necesita monitorización fetal cuidadosa si se usa. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto? Queda claro que el cordón y el líquido amniótico son cruciales, son la base del soporte vital fetal, pero no son infalibles. Sus anomalías, ya sean en la estructura del cordón, en su posición o en el volumen del líquido, pueden traer complicaciones serias. Y esto subraya la importancia de la detección temprana y un manejo cuidadoso y oportuno. Totalmente. La vigilancia prenatal, y aquí la ecografía es nuestra gran aliada, es fundamental para identificar estos riesgos potenciales. Y la comprensión de estas posibles complicaciones, de estas distocias, es clave para tomar las mejores decisiones en obstetricia, buscando siempre el mejor resultado posible para la madre y para el bebé. Fascinante, la verdad, y complejo a la vez. Nos deja pensando mucho sobre esta etapa tan delicada. Exacto. Y quizás una reflexión final para quienes nos escuchan. Dada esta interdependencia tan delicada entre el cordón, el líquido y el feto, y conociendo todos estos riesgos que hemos comentado, ¿hacia dónde deberían apuntar las innovaciones futuras? Quizás en desarrollar monitoreos aún más precisos, o incluso en pensar en intervenciones mínimamente invasivas antes del parto, que nos permitan anticipar o incluso corregir algunas de estas complicaciones. Mejorar aún más los pronósticos. Es un área que sin duda está en constante evolución y que promete avances importantes.